Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Historias de Cambio con las barras de Access y las herramientas de Access Consciousness. Y ahora tengo a la increíble Sue Carter, quien es una facilitadora de barras y nos está acompañando desde la bella Irlanda. Hola, Sue. Encantada de estar aquí. Así es que a Sue la conozco más o menos, sobre todo por trabajar con ella en línea y porque trabaja en Access Consciousness. Y hace tiempo, nosotros tenemos un increíble grupo en Facebook que se llama Barras de Access 365. Si le quieren echar un vistazo, está abierto para todos. Y hace meses hicimos una pregunta ahí, que qué había cambiado para ti con las barras de Access. Y Sue tenía un increíble comentario e historia con respecto al cambio. Y ella trabaja con nuestras clases en video y diferentes cosas en Access. Entonces la invitamos a ver si quería venir aquí y compartir su historia. Así es que ahora tenemos aquí a Sue. Entonces, háblanos un poco acerca de este cambio. Te llamabas como una pelea andando. Así es que, ¿cómo eras en tu vida diaria antes de que empezaras a usar las barras de Access? A ver, espérate, no te escucho. Ah, ya vi, estás en silencio. Tu micrófono. No te puedo quitar yo el silencio de tu micrófono. Dice que no estás conectada con tu micrófono. Oh. A ver, espérenos. Porque cuando yo veo tu nombre, hay un icono de silencio en tu micrófono. Entonces yo no te puedo quitar el silencio. Creo que no está conectado tu micrófono. Hay veces que StreamYard te hace conectar tu micrófono y hacer pruebas. Así es que Sue va a tratar de resolver esto. Ay, hola a todos por decirnos hola. Hola en México. Ah, ahí está, ya. Sí, era el botón del silencio que lo tenía que quitar. Sí, dije yo, hey, creo que es el botón de silencio lo que tienes que presionar. ¿Ves? Súper fácil. Bueno, entonces mi vida diaria, antes de que yo encontrara las barras, se trataba acerca de levantarme por la mañana y ya estaba yo teniendo esta ansiedad en mi estómago de qué es lo que iba a suceder en ese día y todo se trataba acerca de qué era lo que iba a suceder. Yo nunca sabía que yo podía elegir algo que iba a ser lo mismo que ayer, este sentimiento de asquerosidad en mi estómago, muerta de miedo de todo, sin saber cómo lidiar con todo y tener esta como energía de cómo van a ser las cosas. Estaba nerviosa o yo iba a estar nerviosa y creo que era simplemente vivir con miedo todo el tiempo. Y en esa etapa, ahorita estoy recordándolo, yo acababa de tener a mi primer hijo y yo ya tenía muchísimo juicio por ser madre y sobre todo porque ya me sentía ansiosa todo el tiempo y yo ya tenía miedo de que ella pudiera percibir eso y que ella iba a terminar como yo, ¿sí? Entonces era tanto juicio y tanto miedo, todo envuelto junto. Y mi día, pues quizás tenía pequeños momentos de gozo, o inclusive aunque hubiera una celebración, yo estaba nerviosa acerca de esa celebración, de cómo iba a suceder, si iba a haber gente en el cuerpo, qué tal si alguien me preguntaba decir algo, qué era lo que yo les iba a decir. Y siempre estaba tratando de planear conversaciones con las personas. Ni siquiera sé si ellos iban a estar ahí o no, pero yo tenía estas conversaciones planeadas. Así es que estaba tratando de controlar cada palabra y conversación que estaba saliendo de mi mente, cómo se iba a ver mi cuerpo, cómo me iba a vestir, cambiaba mi ropa tantas veces antes de salir por la puerta y también cambiaba a mi hija, también cambiaba su ropa muchísimas veces antes de salir por la puerta. Entonces siempre era ese miedo de ser juzgada y al mismo tiempo me estaba juzgando yo muchísimo. Parece que tu cabeza siempre estaba cansada, qué exhausto. Y vivir con tanto miedo. ¿Así eras de niña? Sí, así era de niña. Yo crecí en un hogar donde mi padre era alcohólico, entonces éramos 9 en una pequeñita casa
Y mi padre tomaba todos los días. Así es que desde una edad muy temprana, yo reconocía la energía de miedo, de ansiedad, de pánico, ¿sabes? Iba a tomar mucho mi papá ahora. Teníamos dinero para conseguir comida el día de ahora porque siempre escuchaba a mi madre que ella trabajaba muchísimo, entonces ella estaba siempre tratando de crear dinero siempre estaba tratando de crear dinero para la escuela, para los libros, para todo. Entonces siempre estuve consciente de esa energía de pánico desde una niña muy, muy chica hasta pedir cosas como yo ni siquiera pedía cosas. Nunca pedía por ropa, nunca pedía porque estaba consciente de que siempre estaba ahí esa energía de carencia, siempre estaba ahí, siempre estaba consciente de eso. Y era muy intenso, seriamente, ¿no? Y es muy gracioso porque cuando dices que así había sido tu vida diaria desde siempre. Y cuando yo tuve a mi hija, yo estaba también con muchísimo juicio y yo dije, algo necesita cambiar. Así es que, ¿cómo supiste acerca de las barras de Access? ¿Estabas buscando para que algo cambiara o cómo llegó Access a ti? Totalmente. De hecho, me esperé. Me esperé a que tuviera mi segundo hijo. Así es que fueron 2 años y medio después. Y inclusive en mi embarazo fue tan diferente porque estaba un poquito más relajada con ese embarazo. Y cuando llegó mi segunda hija fue como que un día conocí a esta chica y supe que ella era terapeuta, una terapeuta holística y siempre estaba interesada en eso. Siempre me llamaban que era la rara. Mis amigos me decían de que, pero tú estás muy entrada con todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, quizás sí. Entonces recuerdo haber conocido a esta chica y le dije, ¿tú haces terapia holística? Y me dijo, sí. Entonces fui con ella y entonces después la veía todos los viernes iba con ella. Y fui con ella. Esto fue en Irlanda, en Cork, y había un facilitador de las barras de Access y estaba ahí en Cork. Entonces cuando fui con ella, quizás fue la semana 4 o 5 y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de aprender esta nueva terapia y tu cuerpo lo está pidiéndolo. Y yo dije, yo ni siquiera sabía que mi cuerpo podía pedir cosas. Dije yo, vieja loca. Así que ella me hizo las barras y me levanté de la camilla y me fui a mi carro y detuve el carro en este lugar donde están estas rocas en Cork y me senté dentro del carro y no había nada sucediendo en mi cabeza, nada. Ni siquiera estaba, de hecho, estaba buscando pensamientos en mi cabeza y ni siquiera podía encontrar nada. Eso debe haber sido como el día y la noche, ¿no? Para ti. ¿Te diste cuenta cómo estabas funcionando? Sí, y fue tan increíble porque traté de hacer eso equivocado, de que si ella me había hecho algo o que si ahora realmente ella era muy rara. Y mi cabeza estaba vacía. Y me contactó unos cuantos días después y me dijo, hey, solamente quería saber cómo te estaba yendo después de la sesión. Y yo le dije, es muy raro. Me dijo, ¿qué es raro? Y le dije, es como que no hay nada sucediendo. Y me dijo, me hizo la pregunta, ¿es eso espacio? Y yo le dije, sí. Y hasta con eso ni siquiera sabía que era el espacio. Y ahora sé que simplemente fue un sí. Fue algo que salió de mi boca, un sí. Fue un mensaje de texto. Y después continué. Y cada semana tenía una sesión los viernes en la noche y me corrían las barras. Y esto sucedió como por unos 9 meses. Cada viernes iba. Y una vez me dijo ella, hey, ¿sabes? De hecho, tú puedes ir a esta clase y entrenarte. Y yo dije, oh, me encantaría hacer eso. Y hubo como este juicio de que no sería yo lo suficientemente buena haciendo eso, porque, o sea, yo simplemente soy nerviosa y apenas me estoy poniendo bien. Y luego me topé con otro amigo que no veía como alrededor de unos 20 años y estábamos platicando y su nombre se llama Rachel O'Brien y ella me dijo, hey, ¿ya escuchaste de las barras de Access? Y yo le dije, sí, a mí me las corren desde diciembre pasado. Y me dijo, hey, yo tengo una próxima clase. Y yo dije, pues yo voy. Y eso fue todo.
Eso fue todo. Y eso fue quizás hace unos 8 años. Y después de ahí fui facilitadora de barras, empecé a facilitar clases muy poco tiempo después y luego empecé a viajar a diferentes clases y con Dane y luego Dane vino a Irlanda y luego fue como que la energía estaba creciendo en Irlanda. Todo el mundo sabía acerca de las barras de Access y eso fue todo. Y desde entonces no he volteado hacia atrás. ¿Y qué ahora? ¿Qué pasa ahora? 8 años después, tienes días donde ese miedo vuelve a aparecer. ¿O qué es lo que sucede? ¿De repente ya se fue ese miedo? Bueno, ¿sabes qué? Hay algunas veces en las que vuelve a aparecer. Eso ha sucedido en los últimos 8 años. Pero entonces yo sé qué es eso. Y en esta etapa ya me han corrido las barras tantas veces que ya he accesado a un espacio, a una libertad. Entonces cada vez que aparecía eso era como que, entonces hay algo ahí. Sé que hay algo más disponible. Entonces descubrí las clases de procesos de cuerpo. Y eso para mí fue cuando las cosas empezaron a cambiar con el cuerpo. Memorias, muchas cosas que ya ni siquiera puedo recordar, que de verdad no puedo recordar. Es como que tengo que indagar muy profundamente. Es como si no hay una referencia en mi cuerpo ya más. Y el trabajo de los procesos de cuerpo empezó a cambiar el abuso, el estrés postraumático. Había muchísimos juicios ahí y dejé de juzgar a mi cuerpo y empecé a preguntarle a mi cuerpo. Y ahí es cuando realmente empezó la transición para mí y empecé a jugar más. Tomé una clase del cuerpo correcto para ti. Y para mí eso fue como que, ok, ahora puedo escuchar a mi cuerpo fuerte y claro. Sí. Entonces, si vas a la página de Access Consciousness, puedes darle clic a las clases y hay una gran sección de lo que está hablando Sue, de clases de cuerpo o facilitadores de procesos de cuerpo, que ya sea que aprendas procesos de cuerpo para un par de horas o una sesión. Hay una clase de 3 días, hay muchísimas cosas ahí. Y en Access Consciousness tenemos muchísimas especialidades donde puedes decir, ¿qué es eso para mí? Y como tú dijiste, porque en Access empoderamos a la gente a saber que sabe. Entonces, cuando tú me estás contando tu historia, sucedió para ti que después de barras aparecieron los procesos de cuerpo y cómo empezó a cambiar cosas para ti. Entonces, empiezas a escuchar lo que realmente tu cuerpo te empieza a decir. ¿No? O sea, digo, por si la gente empieza a decir, ¿qué es eso? Y yo he escuchado esto antes de gente que empieza a hablar de las barras, donde después de que les corrieron las barras, se aterrorizan al saber que no hay nada en su cabeza. Y he escuchado eso de algunas personas que están tan acostumbrados a ese ruido mental. Y, por ejemplo, yo no tenía ese nivel de tanto que estaba sucediendo en mi cabeza, pero sentí que había meditado por muchísimo tiempo, pero hay unas personas que después de una sesión de barras se sienten incómodos no tener ese ruido constante en tu cabeza. ¿Tú lo disfrutaste desde un principio o cómo fue? No. Recuerdo que me sentía como si... ¿Qué? ¡Wow! Y recuerdo ir a un parque que estaba cerca de mi casa y recuerdo que había ido con mis hijos y los árboles se veían diferentes, los árboles eran diferentes. Es como que yo estaba viendo el césped y casi podía escuchar a mis pies caminando sobre el césped. Podía escuchar ese sonido y era muchísimo más fuerte. Y lo que yo empezaba a recibir es que como no tenía todo ese ruido en mi cabeza, podía realmente escuchar a la naturaleza. Y era como que para mí, era como que me encanta la naturaleza, me encanta estar en el bosque y ese es el lugar a donde yo voy. Y recuerdo haber ido al bosque. Y de hecho yo nunca iba al bosque antes de Access, antes de las barras, pero para mí hubiera sido como que algo de miedo.
Y yo iba porque no había nadie que podía distraerme de mis pensamientos, pero ahora voy ahí y ya puedo escuchar a los árboles, a las hojas, a las ramas, todas las cosas. Y ahora me siento tan cómoda con ese espacio, pero al principio no lo estaba. Y sí intenté, muy al principio, intenté meter pensamientos y decía yo, ¿dónde están todos estos pensamientos? ¿Dónde están? Tráiganlos hacia mí. Y fue como, hasta era un trabajo difícil para mí hacer eso. Así es que empecé a disfrutar y empecé a darme cuenta cómo estaba yo interactuando con mis hijos y cómo yo era divertida. Y ellos me mostraron eso. Y era como que, wow, ni siquiera pienso acerca de las cenas y de que tengo que hacer las cosas bien, como tengo que hacer la cena, tengo que ir de compras, o sea, o esa pendiente de que si su ropa estaba limpia. Y era como que empecé a decir, hey, te puedes volver a poner eso ahora, ¿no? Esa ropa no tiene que estar lavada. Y todo fue muchísimo más relajado. Y para mí, ese espacio que tengo hoy, la interacción que tengo ahora con mis hijos, tienen 16 y 14, tenemos un espacio de conversación, no hay nada de lo que no podamos hablar. Todo está sobre la mesa. Digo, es como si ellos no se guardan nada. Y eso es algo que siempre deseé tener con mis hijos. Y para mí, en nuestra casa, yo nunca podía hablar acerca de mi cuerpo, para nada, porque no era algo de lo que hacías, ¿sabes? Quizás había demasiada vergüenza por los cuerpos o los cuerpos solamente servían para algo. Y ahora yo reconozco a mi cuerpo todo el tiempo. Y mis hijos, les empiezo a decir como que haz esto y haz lo otro. Y me decían, por favor, vete, mamá. No quiero hacer esto, ¿no? Tú haz tu cosa y yo hago mi cosa. Pero yo podía ver con ellos que ellos tenían una gran facilidad con su cuerpo. Y como son chicas, 14 y 16 años, eso es realmente increíble. Y es muy diferente, muy diferente. Y ellas permiten que les corran las barras, piden que les corran las barras, ¿sabes? No, porque pues los míos, pues más o menos. Fíjate que al principio lo hacían, pero después es como que realmente empezaron a hacer ellas mismas y ellas simplemente se fueron e hicieron sus propias cosas. Y es gracioso porque mi hija estaba cenando con una amiga la semana pasada, fueron a un restaurante mexicano y ella dijo, mamá, ¿sabes? Había una fila afuera y le dije yo, ¿esperaste en la fila? Y dije yo, no, porque hice una pregunta. Y yo le dije, ¿qué? ¿Hiciste una pregunta? Y en el carro yo estaba, no digas nada. Y yo dije, ok. Y ella dijo, pregunté, ¿qué tomaría para que nosotros pudiéramos conseguir una mesa muy rápidamente? Y dijo, mamá, en 5 minutos ya teníamos mesa. Y yo dije, muy bien, ¿sabes? Quizás funciona, pero aún así no dije nada. Buen trabajo. Sí, eso es maravilloso. Y eso es algo que he notado, que yo pensé que como padre yo les tenía que decir todo, que yo tenía que estar ahí para decirles qué hacer. Y ahora entiendo que realmente para mí es hacerles la pregunta de qué es lo que ellos saben. Y cuando me dicen, oye, mamá, ¿qué piensas acerca de esto? Entonces yo les contesto, ¿y qué es lo que tú sabes acerca de eso? Y eres tú que les está haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que tú verdaderamente saben? Y ellas me dicen, bueno, y ellas están tan acostumbradas con esa pregunta ahora, que es como que es inglés para ellos, es normal para ellas. Pero realmente para mí, las invita a saber que ellas sí saben algo. Y me encanta eso. ¿Sabes qué? Casi me estás haciendo llorar acerca de tus hijas y cómo estás hablando de ellas, porque eso que dices tú de que eres divertida y de que las dejaste esa ropa sucia y es como que si van a estar apestosas, es como que, ¿qué? Pasamos muchísimo tiempo controlando, que eso es increíble. Y eso es lo que amo
acerca de estas entrevistas, porque ¿cómo explicas las barras de Access o los procesos de cuerpo en Access? Porque es tan diferente para todos, que es lo que aparece, pero es que es esta sensación de facilidad y que todo es más relajado, ¿no? Como lo dices, eso. Así que para mí, cuando alguien me pregunta qué son las barras de Access, yo les puedo decir todas las palabras y los puntos. Y para mí, la mayoría de las personas me preguntan, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Cómo es que soy tan feliz y siempre soy tan diferente? Y estoy bien con eso. Yo les digo, son las barras, pruébalas, córrete las barras. Ya me dicen las barras, ¿qué es eso? Así es que sí les doy un poco de información a las personas y siempre les pregunto, ¿qué es lo que esa persona está buscando? Y yo les pudiera dar una gran lista de cosas y quizás no están buscando por toda esa información o esas palabras. Así es que realmente se trata acerca de ser amable con las personas y qué es lo que les gustaría saber. Y 9 de 10 personas me pueden decir qué es lo que está mal con ellos y me preguntan, ¿las barras van a funcionar para la ansiedad, depresión, adicción? ¿Funcionará con esto y el otro? Yo les digo, ¿sabes qué? Yo nunca he conocido a nadie que me ha dicho acerca de su situación y que las barras no han funcionado para ellos. Así es que a la mayoría de las personas les digo, yo soy una chica que si tú me dices algo y luego me lo das, lo voy a probar. No me necesitas decir de qué se trata, simplemente dámelo. Pero así es como soy yo, ¿sí? No me digas los ingredientes, no me digas nada, déjame probarlo y después te digo, sí. Entonces, cuando las personas te preguntan que si cambia la depresión o la ansiedad, ¿qué les respondes? Sí. A mí no me gusta decirles las cosas, ¿no? Yo les puedo platicar acerca de mi experiencia, pero también de las muchísimas personas que he visto atravesar situaciones y ha sido como tan increíble. Y de hecho, no mencioné esto, pero cuando yo empecé con las barras, un mes antes de tomar mi clase de barras, mi hija estuvo en un accidente donde un carro la atropelló y ella era mi primera hija. Y yo recuerdo de cómo yo salí y ella estaba en el suelo y ella fue al hospital y le hicieron una gran operación y todo eso. Y aún en ese momento, yo no reaccioné en ese pánico porque a mí ya me habían estado corriendo las barras. Entonces ya había accesado a muchísimo más facilidad. Así es que no brinqué a esa antigua energía de, oh, Dios mío, se va a morir, ¿sí? Entonces, cuando fui a que me corrieran las barras, le dije a esta chica y le dije, ¿sabes qué? Hay esta cosa, ella me dijo, hay esta cosa que hacen en Access que se llama trabajo de cuerpo y me dijo, simplemente le puedes poner las manos en el cuerpo de tu hija si ella está de acuerdo con eso. Y cuando yo veía a mi hija, ella tenía yesos y todo, y me dijo, ¿le puedes poner las manos en su cuerpo? Y hay esta cosa que se llama memoria celular. Y ella me dio algunas palabras en un pedacito de papel. Y le corrí la energía a ella y cambió muchísimo para ella. Y ahora, años después, ella ni siquiera habla acerca del accidente. La cicatriz está ahí, lo que sea. Pero inclusive con eso, con la cicatriz, cambió, se hizo pequeña. Pero ella tenía muchísimo pánico en su cuerpo. Tenía muchísimas cosas en su cuerpo. Ay, Dios mío. Pero ella era joven y ella empezó a venir a clases conmigo, fue a París conmigo, fue una clase de fundamento, fue a esta clase en Dublín que se llama El abrazo del abuso. Y ahora veo cuánto trauma y pánico se fue de su cuerpo, y ahora la veo y tiene 16 y ella es como que
esa cicatriz simplemente está ahí, pero ella está ahí. Y ella está totalmente bien con eso. Ella no está en un juicio con eso. Y para mí, eso es algo que yo reconozco de qué tan milagroso ha sido eso. Y antes de que tomaste la clase de barras, tú dijiste, ni siquiera voy a ser lo suficientemente buena con esto. Y ahora estás aquí. Que cuando alguien te dijo, puedes poner las manos a alguien en su cuerpo y eso los va a sanar. Y empiezas a reconocer el gran cambio que puedes crear. Sí. Wow. Sí, claro. Totalmente. Así es que voy a volver a poner aquí la página de accessconsciousness.com. También puedes poner accessconsciousness.com/body. Y ahí hablamos muchísimo acerca de las barras de Access, que es un proceso de cuerpo, pero hay muchísimos otros procesos de cuerpo que pueden cambiar gran trauma y hay muchísimo. Entonces, contacta a un facilitador. Y también si vas a accessconsciousness.com puedes buscar a un facilitador y puedes ver si es un facilitador de barras, así como hay facilitadores de procesos de cuerpo, de 3 días de cuerpo. Hay muchísimas cosas ahí. Puedes filtrar por país o por estado. Nuestra página web es una bestia, así es que hay muchísima información ahí que tienes que explorar. Ay, Dios mío. La página está tan bien hecha, todo lo puedes encontrar con muchísima facilidad. Y puedo mencionar otra cosa que se me olvidó decir. Cuando a mí me corrieron las barras por primera vez, con la amiga que fui se llamaba Laura Jean, y ella me recomendó, ella empezó a hablar acerca de Dain Heer. Entonces, yo fui a casa y lo googleé. ¿Quién es este hombre, Dain Heer? Entonces vi unos videos, hay muchísimos videos en YouTube, muchísimos temas, el tour de la conciencia, que amo, pero el libro fue eso. Y yo tengo todos los libros y me encanta abrirlos y leer por ellos, pero me gusta muchísimo el audio, se me hace muchísimo más fácil para mí. Entonces, este libro estaba en audio, ¿sí? ¿Cuál libro? El libro de Siendo tú cambiando el mundo, el que acabas de poner ahí en la página web. Y ese libro estaba en Audible y creo que eran unos 7 horas y algo en audio. Y todos los días que iba a la escuela, yo tenía este carro y ahí ponía el audio. Y recuerdo que cuando nos subíamos al carro, había unas ocasiones en las que este audio salía de la nada, ¿no? En mi carro. Y Dain estaba de repente en mi carro hablándome y yo decía, Dain, ¿dónde estás? Pero cada vez que yo ponía ese audio, era el momento en que ese pedazo de lo que estaba hablando era ese elemento por el cual yo estaba buscando o de lo que yo estaba preguntando y aparecía. Y para mí, eso fue una de las cosas que me llevó todos los días hacia mi próxima sesión de barras y yo continuaba y continuaba escuchándolo. Y hay muchísimas cosas. Hay tantas cosas ahí y todavía las escucho. Y hay muchísimas cosas disponibles. Como hay muchísimas clases y clases de barras y facilitadores de barras y también los libros son fenomenales. 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 A mí me acaban de correr las barras y hice este compromiso de que me corrían las barras una vez a la semana y también están este libro de Siendo tú cambiando el mundo. Y quiero leer este comentario. Jenny puso que después de que te corres las barras, hay tantos detalles con las hojas y los colores se ven más vibrantes y empecé a ver las cosas diferentes y dejé esa perfección que yo tenía y hay muchísimo más cosas quedándose con mi cuerpo y mi liberación de mi mente. Sí, es absolutamente hermoso. Y cuando dejas ir esa perfección, ya sé que ya nos vamos a ir, pero cuando dejas ir esa perfección, cuando yo dejé ir esa perfección, la pieza clave para mí fue que empecé a ver quién era yo y empecé a
realmente recibir la diferencia que soy. Y en el momento en el que empecé a recibirme a mí misma, más de mí salió. Y fue como que mi cuerpo estaba, estás recibiendo ahora, recibe un poco más y un poco más de ti y un poco más de ti. Y entonces fue como que, bueno. Y el que yo haya elegido eso ha mostrado que para mis hijos está bien ser ellos también. Sí. Lo cual es un gran regalo. Y todos los que te conocen, tus hijos siempre están alrededor de ti. Y lo que yo he visto es que empiezas a ver cómo ellos empiezan a elegir más y más. ¿Y qué es lo que dices? Empiezas a elegir poquito más de ti y el universo te manda más y más. Y gracias por estar aquí el día de hoy, porque por eso queríamos hacer estas historias, porque todos son diferentes, todos tienen una historia diferente de las barras. Y ha cambiado tanto para ti y las cosas son tan diferentes. Y quizás al principio no era tan cómodo tener tanto espacio en tu mente en ese momento, pero el mundo sí se vuelve más brillante. Así es que muchísimas gracias por estar en esta serie. Y si ustedes están encontrando esto en el canal de YouTube y también en el grupo de Facebook, y también en YouTube pueden encontrar el tour de la conciencia y la lectura de Siendo Tú, y está traducido a muchísimos idiomas. Aquí veo que alguien está haciendo el comentario de que quiere ser traducido a portugués. Simplemente le tenemos que dar a nuestros traductores unos pocos días para poder traducir todo esto, pero todo este material va a estar disponible en diferentes idiomas. Así es que muchísimas gracias, Sue. Muchísimas gracias, Emily, por tenerme aquí. Y nos vemos pronto. Adiós.